Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta presunción no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Mi saludo fraternal para todos, mi oración a Dios para que cada día su andar cristiano sea mejor, su caminar con Dios sea más concreto, más claro y de mayor avance y de mayor proyección. Nuestro tema, que estamos llegando al final de él, lo hemos titulado ¿Cuándo se desvió la iglesia? Hemos tocado algunos puntos. De hecho, hemos hablado de 7 puntos ya. El primero de ellos: la iglesia se desvió cuando olvidó el significado de la cruz. La iglesia se desvió, número 2, cuando se cambió el mensaje cristocéntrico. Número 3, la iglesia se desvió cuando dejó de predicarse un mensaje actual, un mensaje comprensible. Número 4, la iglesia se desvió cuando se volvió clasista. Número 5, la iglesia se desvió cuando dejó de ser modelo. Se convirtió en una fuerza de confrontación, pero dejó de ser un ejemplo, dejó de ser un modelo a seguir. Número 6, cuando dejó el discipulado integral y se convirtió en un discipulado denominacional, congregacional, en un discipulado personal e incluso en un discipulado que únicamente se dio en orden a lo espiritual y se dejó de lado la vida de las personas. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos cristianos, a ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero no debemos perder nuestra vida. No debemos dejar de vivir, porque nosotros tenemos que seguir viviendo y usted y yo tenemos que seguir viviendo. Y la práctica de nuestra vida espiritual ocupa un espacio en el completo de nuestra vida, en el total de nuestra vida, la práctica espiritual. Y preste atención a lo que estoy diciendo, la práctica espiritual. Somos cristianos espirituales todo el tiempo, las 24 horas del día, despiertos, durmiendo, caminando, trabajando, estudiando, lo que sea, somos cristianos. Pero la práctica de nuestra vida espiritual
ocupa un espacio en ese total de nuestra vida. Vive tu vida cristiana sin perder tu vida, sin que el día de mañana, cuando la vida transcurra, cuando el tiempo se vaya, mires hacia atrás y pienses que nunca viviste, que solamente estuviste aquí para desarrollar o para llevar a cabo una vivencia que estaba encaminada a lo espiritual. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica: ocúpense en sus negocios, el que no trabaje, que no coma. Y por todas partes la Biblia nos habla acerca de la importancia de nosotros ser excelentes hijos de Dios, pero sin dejar de vivir nuestra vida. Vive tu vida de tal manera que en todo lo que hagas glorifiques el nombre del Señor. Pero vive tu vida. Y creo que eso tiene que ver también con lo que el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas personas frustradas con la iglesia en razón a que el discipulado que se les dio no promovió su crecimiento personal, no promovió su crecimiento como personas, como seres humanos. Solo se promovió el crecimiento espiritual, solo. Y no estoy diciendo que se deba dejar una cosa por hacer la otra. Lo que estoy diciendo es que usted puede ser una excelente persona y puede ser una excelente persona como hijo de Dios y como un verdadero creyente. Entonces hay gente que nosotros nos damos cuenta que son tremendos para orar, tremendos para ayunar, tremendos para lo que tiene que ver con la práctica de la espiritualidad, pero son terribles en su vivir, en su andar, en su caminar. Entonces, tenemos una cantidad de creyentes que son muy buenos en un área, pero son completamente descuidados en otras áreas. Eso involucra incluso lo que tiene que ver con la práctica de la vida espiritual, con la práctica de la espiritualidad. Reitero, usted tiene que ser un cristiano las 24 horas del día. No hay ni siquiera un segundo de su vida que usted deje de ser cristiano. Pero eso no implica que usted no deba vivir su vida, que usted no deba hacer lo que debe hacer. La Biblia nos muestra y la Biblia nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús dijo algo, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que quería decir el Señor es que los seres humanos necesitan el reposo, pero el reposo no necesita a los seres humanos. Y esto nos lleva y nos muestra que el Dios de los cielos está interesado en que usted y yo como cristianos desarrollemos nuestro potencial de vida y podamos vivir. Vive tu vida cristiana de tal manera que tu vida humana no sea ahogada en ella. Y vive tu vida humana de tal manera que la vida espiritual no sea ahogada por esa vida humana. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber... ¿Por qué muchos cristianos llegan a la vejez amargados, resentidos? ¿Por qué muchos cristianos llegan a la vejez sin poder mirar atrás de una manera satisfactoria? Todo el tiempo estuvieron dentro de una congregación, dentro de una iglesia, y su vida se les tornó solo eso. Uno analiza al pueblo de Israel, las directrices de Dios allá para el pueblo de Israel. No era que estuvieran metidos en el templo todo el día. No era que estuvieran metidos en las sinagogas todo el tiempo. Tenían que trabajar, tenían que salir adelante, tenían que cosechar la tierra, tenían que cuidar su ganado, tenían que cuidar su familia, tenían que hacer sus negocios, tenían que comerciar, tenían que ir y venir, tenían que sacar tiempo para descansar. Es que nuestro Dios es un Dios que nos hizo tal como Él nos quiere ver.
Dios no nos hizo de una manera equivocada. Dios a ti, mujer, te hizo como Él te quiere ver. A ti, varón, Dios te hizo como Él te quiere ver. Lo que sucede es que el pecado deformó en nosotros ese carácter que Dios quería ver en nosotros. Y entonces nos desviamos, nos apartamos. Cuando venimos a Cristo, nosotros empezamos a vivir una vida nueva, pero es una vida nueva, una vida con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de hablar, con una nueva manera de actuar, pero es una vida. Y esa vida es la que no se debe perder. Entonces la iglesia se desvió cuando dejó el discipulado integral y solo se volvió un discipulado espiritual. La iglesia debió habernos enseñado a vivir. Digo, debió habernos. Yo llegué a la iglesia muy joven y me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a ayunar. Todo eso es muy bueno. No estoy en contra de eso, maravilloso, muy bueno. Pero muchas veces no me enseñaron a vivir, no me enseñaron a salir adelante, no me enseñaron hoy. Entonces tenemos otro fenómeno porque le están enseñando a la gente el otro aspecto, pero descuidando la vida espiritual. Y ese tampoco es el objetivo, el propósito de lo que el Señor nos enseñó. Número 7, la iglesia se desvió cuando se idolatró a los hombres que debían servir a Dios. Lo que hicimos fue colocar a los líderes en la mesa y nos dispusimos a servirles olvidando que era al contrario, que el mayor no es el que se sienta a la mesa en los términos de Cristo. El mayor es el que se sienta a la mesa en el término del mundo. Así que si usted y yo como líderes estamos buscando un puesto a la mesa, ese no es el pensamiento ni el ideal cristiano. Ese es el pensamiento mundano y ese es el ideal del mundo. Los grandes del mundo se enseñorean y dominan al mundo, pero entre nosotros, dijo Cristo, no será así, sino que el mayor será el servidor. El que es mayor que todos, su grandeza no estriba en cuántos servidores tiene, sino a cuánta gente le sirve. Qué cosa tremenda lo de Cristo, qué cosa tremenda lo del Señor, que puso las cosas contrario a lo que el mundo presentaba. El mundo presenta al que recibe aplausos como el más grande. Jesús presentó al que recibe aplausos y dijo, ay de ustedes, ay, y eso se debería tener en cuenta, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hicieron con los falsos profetas que fueron antes de ustedes. Pero bienaventurados cuando os vituperen y os ultrajen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. De tal manera que los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, no están para ser servidos, están para servir. Bueno, estamos para servir. La iglesia no fue constituida para que el mundo sirva a la iglesia. La iglesia fue constituida para que la iglesia sirva al mundo. No es la iglesia la que debe sentarse a la mesa. Es el mundo que debe sentarse a la mesa y la iglesia estar dispuesta a servirle. No es grande aquel que recibe todos los honores, es grande aquel que es capaz de reconocer los logros y la grandeza de otro y tener la disposición de servirle. Cuando se idolatró a los hombres que debían servir a Dios, tal vez una de las mayores desviaciones de la iglesia se dio en ese aspecto. Se idolatró a los hombres que debían servir a Dios. Y no solo debían servir a Dios, sino que debían servir a sus semejantes. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque toda la ley en una sola palabra se resume.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Si como iglesia entendiéramos que cada uno de nosotros somos el servidor del otro, que Jesús nos enseñó que mi prójimo no es aquel que me puede dar, mi prójimo es aquel a quien yo le puedo dar. Mi prójimo no es el que me puede levantar a mí cuando estoy caído a la orilla del camino. Mi prójimo es aquel a quien yo puedo levantar porque cayó en manos de ladrones y de salteadores. Si podemos entender que cada uno de nosotros estamos llamados a servir al que está a nuestro lado, especialmente, como dice la Biblia, o mayormente a los de la familia de la fe, vamos a tener un cristianismo de mucho mayor alcance. Y si no podemos alcanzar a otros, de mucho mayor gozo para vivirlo entre nosotros. Número 8, la iglesia se desvió cuando cedió al engaño de las multitudes en los templos y olvidó las multitudes en las calles. Cuando para la iglesia fue más importante la multitud en el templo que la multitud en la calle. Para Jesús siempre fue más importante la multitud de afuera que la multitud de adentro, si se pudiera decir de esa manera, porque Jesús no tuvo un lugar donde reunir a la gente. Y no estoy en contra de eso, sencillamente es mi aporte, es mi llamado a la reflexión. Para nosotros debe seguir siendo más importante la multitud de las calles, la multitud de afuera, la multitud que no ha sido alcanzada. Esa multitud es mucho más grande que la multitud que hay en los templos. Algunos se gozan de las multitudes que reúnen, pero se olvidan de las multitudes que se pierden, que no se alcanzan. Y para hablar de multitudes, pues en Roma cada 8 días se reúnen miles de personas ahí en la plaza de San Pedro. Año tras año en la Meca se reúnen millones de personas. Cada año el número es mayor. Cada año el espacio para esa gente que va hasta allá, hasta la Meca, cada año es más reducido. Las multitudes. Y hay algo hermoso que alguien por ahí escribió y otros hermanos y amigos lo han retuiteado también. Dice, los que están afuera, los inconversos, no son nuestros enemigos, sencillamente son aquellos que no hemos alcanzado. El pecador de la esquina no es el enemigo de la iglesia, solo es una persona más que debe ser alcanzada. La iglesia cedió al engaño de las multitudes en los templos y olvidó las multitudes en las calles. Qué fácil es caer en sentir la satisfacción de ver un montón de gente a nuestro lado y olvidarnos de las multitudes que no lo están, que están lejos, que están perdidos, que están sin alcanzar. Número 9. La iglesia se desvió cuando se dio más importancia a lo institucional que a lo bíblico, cuando importó más mantener una institución, cuando se dio más importancia a mantener, y nos orgullecimos diciendo eso, se dio más importancia a lo institucional que a lo bíblico. Lo bíblico se hizo a un lado e importó más lo institucional, importó más los preceptos, los dogmas, las tradiciones, importó más las palabras de los líderes del pasado y nos olvidamos de la gente del momento, del pueblo del momento. Sacrificamos gente para mantener una enseñanza, para mantener un dogma, sacrificamos gente para mantener una ideología, para mantener un pensamiento, para mantener las palabras de alguien, y sacrificamos la gente y hicimos a un lado. Jesús precisamente vino para ir en contra de eso. Para Jesús era más importante la gente,
Era más importante la sed de la samaritana que la creencia que ella tenía. Número 10, la iglesia se desvió cuando su vivencia cristiana se encerró en los templos y el mundo dejó de ver la iglesia. Cuando la iglesia se hizo invisible para el mundo, porque se encerró en los templos, el mundo dejó de ver la iglesia, ya no se veía, solo se escuchaba su ruido, su escándalo, su bullicio tal vez, pero el mundo necesita ver la iglesia. Y necesita ver la iglesia como iglesia, no como cualquier otra cosa, como iglesia. Podemos analizar con respecto a la iglesia en Galacia o las iglesias en Galacia. Número 1, que seguían un evangelio diferente. Número 2, que comenzaron por el Espíritu y estaban terminando en la carne, viviendo por las obras. Número 3, que permanecieron en la niñez. Y número 4, que se estaban desligando de Cristo, buscando ser justificados por la ley, se hicieron carnales. No solo es carnal aquel que da rienda suelta a sus deseos carnales, es carnal también aquel que pretende alcanzar la gracia de Dios o ganar el favor de Dios por sus obras. Aquí no hay nada que hacer. O dependemos de Dios o estamos desligándonos de Él. O dependemos de lo que Él estableció y determinó, o sencillamente estamos caminando en nuestra propia fuerza y en nuestra propia capacidad. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor, hoy te agradezco que me has permitido compartir esta palabra. Ruego que toques un corazón, que toques una vida, que tu palabra alcance la necesidad de aquella persona que hoy, Señor, puede reflexionar en su vida y danos la determinación de establecer cambios en nosotros mismos, que nos lleven, Señor, a reconocer tu señorío, tu grandeza, tu poder, a reconocer tu soberanía en todas las cosas y a entender, Señor, que es nuestra dependencia de ti, que es permaneciendo en ti y tú en nosotros que podremos llevar fruto y que ese fruto va a permanecer. Bendice a los oyentes, bendice cada hogar. Si alguno está enfermo, sánale hoy, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Te lo ruego y trae libertad a cada vida y a cada corazón. Para gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias. Amén y amén.